buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza. Que Dios les bendiga mucho. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien y que puedan haber tenido una buena mañana en la reunión online que tuvimos. Y espero que esta tarde podamos seguir gozándonos con el Señor, podamos seguir avanzando a pesar de la pandemia y de que no podemos reunirnos juntos. Podamos seguir avanzando en nuestros hogares buscando la presencia del Señor y ustedes puedan alabar el nombre de Dios.
Les bendecimos, les amamos, hermanos. Esperemos que todo esto pase para poder juntarnos nuevamente y poder abrazarnos y poder levantar nuestras manos y cantar todos unidos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conéctense en la semana, la iglesia está viva, la iglesia está funcionando y le animamos a que podamos conectarnos, le animamos a que podamos servir al Señor juntos. Quiero compartirle en esta tarde un versículo, una palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 4, versículo 11. Y esto así dice: pero alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hay que bendecir el nombre del Señor, hermano. Hay que alabar al Señor, hay que levantar nuestra voz dándole gracia, hay que levantar nuestra voz para decirle cuán hermoso es el Señor, cuán sacrificio grande Él hizo por nosotros, porque nos rescató, nos salvó, nos perdonó de nuestros pecados. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darle gloria, darle honra, alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y le animo a que podamos darle el honor al Señor en esta tarde, que podamos cantar, que podamos rendirle al Señor nuestras vidas en una ofrenda de amor para Él, para servirle a Él, para poder animar nuestro espíritu, para poder animar nuestra vida y levantar nuestros brazos cuando estemos entonando los himnos, los cánticos, y poder decir: Señor, tú has sido fiel, Señor, tú has sido bueno en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, tú has sido bueno. Así que, hermanos, yo les motivo que podamos ahora levantar nuestras manos y cantar cuán grande es el Señor, con una voz fuerte, y decirle cuán grande es el Señor. Le amamos, bendiciones, y que estén bien, pues espero verlos pronto. Que Dios me los bendiga mucho.
todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hola hermanos, muy buenas tardes. Es un privilegio para mí, antes del mensaje principal en esta tarde, de reunión de domingo, tener una pequeña reflexión en el tiempo de ofrenda de la palabra de Dios. Hay una pregunta que yo me he hecho y que deberíamos hacernos todos. ¿Qué pasaría si en este tiempo de pandemia cada uno de nosotros o alguno de nosotros tuviera el secreto, el tratamiento oportuno, la vacuna? ¿Qué haríamos con esa información? Seguramente correríamos a propagarla, a contarle a las autoridades, etcétera, etcétera. Y esto de la pandemia que estamos viviendo en este tiempo, bueno, no es una cosa nueva en la humanidad y hay una serie de pandemias desde antes de la Edad Media, desde que el hombre comenzó a vivir en grupos, comenzaron estas enfermedades, ¿cierto? Yo quisiera como mencionarles solamente algunas unas pocas del siglo pasado y de este siglo, de las que han habido. Por ejemplo, en el año, voy a ponerme lentes para leer, en el año 1346, entre 1346 y 1353 y un poquito después, ocurrió una de las conocidas, que es la peste negra o la peste bubónica, que afectó a Europa y parte de Asia. Fue muy terrible y esta epidemia, esta pandemia, mermó la población de Europa en 2/3 por lo menos, y dicen que de 80 millones de habitantes que habían en ese entonces quedaron tan solo 30 millones. Es decir, fue terrible, qué sé yo. Y después seguimos en la historia
y nos damos cuenta que hay otras pandemias también muy severas, que hablan no de cientos de miles de muertos, sino de millones. Por ejemplo, en el año 1918 y 1919, la conocida para nosotros gripe española, que dicen que mató cerca entre 20 y 50 millones de víctimas en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos, donde atacó con mucha fuerza y fue provocada por el virus de la influenza H1N1, que ya algo la conocemos. En la década del 60, de 1968, la gripe de Hong Kong también fue la tercera pandemia de gripe en el siglo XX, que cobró aproximadamente 2 millones de víctimas. La causante de esto fue el virus de la influenza H3N2. 1976 surge el primer brote epidémico de ébola. Se detectaron 3.418 casos y de los cuales murieron 2.830 personas, es decir, con una mortalidad o letalidad del 83%. Se da cuenta, muy severa. En el año 1981 surgió la epidemia del SIDA, ¿ya? Conocida también, y hasta la fecha, hermanos, esta enfermedad ha cobrado por lo menos la muerte de 30 millones de personas. Seguimos en la historia. En 1991-93 se registró el cólera, después en el 94-96 otra brote de ébola en África Occidental. En el 2003 la epidemia de SARS, que produjo más o menos con una letalidad del 13%. No era tan infecciosa como la que conocemos hoy día, y se infectaron aproximadamente 8.000 o un poco más de 8.000 personas y murieron casi un poquito más del 10% de ellas. En el 2005 la gripe aviar H5N1 se convirtió en una amenaza para la humanidad y también produjo estragos, y particularmente fue muy similar a la que rebrotó en 1918. 2009 también la H1N1, nuevamente H1N1, cobró la vida de aproximadamente 18.000 personas. En el 2014, nuevamente, epidemia de ébola, mató aproximadamente 4.500 personas. En el 2012-2015, MERS, fue influenza también, tuvo una letalidad del 50%, es decir, la mitad de los que se contagiaron de MERS murieron. Después, el 2016, el virus, el Zika, y ahora estamos viviendo el famoso coronavirus o SARS-CoV-2 coronavirus. Bueno, a la fecha, hermanos, a la fecha se han contagiado 5.927.255 personas y han muerto aproximadamente 365.000 personas. Y la verdad que antes de la Edad Media y mucho antes también hubieron muchas otras brotes de enfermedades. Dicho eso, me gustaría reflexionar en la más grande de todas, la verdad, la más terrible, la más mortífera, la más contagiosa de todas, que es prácticamente la madre de todas las pandemias. Vamos a descubrir en Romanos capítulo 5, y vamos aquí a descubrir el caso cero, es decir, el que inició, cómo se inició esta pandemia. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, me dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, esta es la más terrible de todas las pandemias. Ha cobrado, hermanos, cientos de miles de millones de muertes. Es decir, mucha gente ha sido, y toda la humanidad ha sido afectada por esta pandemia. Todos nos hemos contagiado por un hombre. Entró por un hombre el pecado y pasó a todos los hombres, cobrando
millones de vidas, pero no solamente muerte física, sino además, lo más terrible de todo, muerte espiritual. Y no solo muerte espiritual, sino además separación de nuestro Creador, separación del Señor, separación de nuestro Dios, para la cual, hermano, con las consecuencias de violencia, de guerras, de abusos, de perversión, de inmoralidad, de violencia, de vicios, etcétera, etcétera. Y la mala noticia es que no hay vacuna humana que sirva, ni remedio humano, ni tratamiento que cure o que aplaque sus síntomas y consecuencias. Mira lo que dice Jeremías 2:2. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Es decir, hermano, este virus del pecado es resistente al cloro, resistente al jabón, a la lejía. No se puede inhibir. Por lo menos coronavirus sabemos que con algunas medidas podríamos estar ajenos. Hoy día en Chile, por ejemplo, la población, el 0.5% de la población se ha infectado. Es decir, el 0% es bajo y la letalidad que tenemos, gracias al Señor, es de aproximadamente el 1%. Esperemos que siga así y que estamos orando para que el Señor ponga su mano y tenga misericordia. Pero para encontrar, hermano, amigo que estás escuchando tal vez, la vacuna y el tratamiento, tenemos que mirar al cielo. Tenemos que mirar la cruz, tenemos que mirar al Señor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, hermanos, cuando inicié esta reflexión, pregunté, ¿qué haría usted si tiene la cura, si conoce la cura, si conoce el antídoto, si conoce el tratamiento, si conoce cuál es la solución? Bueno, usted conoce, usted tiene esa información, está en la Escritura. Cristo es la vacuna. El Señor Jesús es el tratamiento. Y lo único que tenemos que hacer ahora, en este tiempo difícil, donde el pecado tiene cautivado a la humanidad, esclavo a la humanidad. Fíjese que un dato, a la fecha del mes pasado, había muerto más de 12 millones de bebés en los vientres de la madre por abortos. Entonces, 12 millones. Entonces, el pecado tiene cautivado, tiene oprimido al ser humano y el destino de cada uno de ellos es la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Cristo Jesús es vida. Y es por eso que Él está dispuesto a darte el antídoto, está dispuesto a suministrarte el tratamiento efectivo. Un tratamiento que es para siempre, una inmunidad que es para siempre. Y damos gracias al Señor porque tenemos esa información en la Escritura y lo único que la única reflexión, la única aplicación que podemos hacer en este minuto al respecto es pásela, infórmela, cuéntele cuál es la vacuna, cuál es el tratamiento. Cristo Jesús es la respuesta. Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos, es un gusto volver a saludarles en este servicio de día domingo en la tarde, hermano, aprendiendo de la palabra del Señor. Y quisiera hablarles ahora, hermanos, un poquito, y he titulado a este mensaje como una pregunta. Y la pregunta es, ¿legalismo versus libertinaje? ¿Y por qué quiero hacer esta pregunta? Porque justo hoy día vamos a estudiar lo que es la parábola del hijo pródigo. Y casi puedo estar seguro de que cada uno de ustedes, quizás algunos no, pero la mayoría,
ha escuchado, aunque sea una predicación acerca del hijo pródigo. De hecho, sin ir más lejos, hermano, en el año 2014, por ahí, hace 6 años atrás, estuve enseñando estas parábolas un día miércoles ahí de septiembre. Quizás usted lo recuerda, hermano, quizás los más antiguos un poquito se acuerdan de esto. Pero hoy día quise volver a este tema porque hoy día voy a tocarla de una manera un poco diferente. Voy a hablar de la parábola del hijo pródigo desde otra perspectiva, que no es, hermano, otra interpretación, sino es otra aplicación de todo lo que está sucediendo. Estoy casi seguro, hermano, que también usted ha escuchado, ¿no?, acerca de las palabras que mencioné al principio: libertinaje y la palabra legalismo. Bueno, estas palabras, hermanos, son regularmente malinterpretadas, tanto el libertinaje como el legalismo. Pero vamos a estudiar un poquito eso, aprenderemos una verdad sobre ambas. Y es que regularmente vemos el libertinaje y el legalismo como cosas que son opuestas totalmente. Y sí lo son, pero no tanto como pensamos. Y es que nacen, por decirlo así, en el mismo lugar. Es como un papá que tiene 2 hijos muy de una personalidad introvertida y otro extrovertido, o sea, muy diferentes, pero tienen el mismo padre. Y es que el libertinaje y el legalismo, hermano, comienzan ambos con un mal entendimiento del evangelio y la gracia de Dios, hermano. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque si imaginamos la gracia o el evangelio como un camino, en cada uno de los lados se encuentra el libertinaje y en el otro lado se encuentra el legalismo. Estos son reflejados en esta parábola, porque está el padre de los 2 hijos, obviamente, y están los 2 hijos, hijo menor, hijo mayor, y parece que sus vidas son muy opuestas. Pero ahí está, por decirlo así, Dios, y aquí estos hijos que han ido a un extremo o el otro. Al hablar de este tema, escuchando una predicación del pastor Sugel Michelén, él da un ejemplo que me pareció súper interesante. Él habla de la Odisea de Homero, este relato que contiene mitología griega, por decirlo así, historia un poquito. Entonces, él cuenta acerca de que en este libro aparece la historia de donde se habla de 2 monstruos marinos. Uno se llamaba Escila y el otro se llamaba Caribdis. Entonces, ¿qué son estos 2 monstruos marinos? Los marineros sabían de estos 2 monstruos porque uno se encontraba en un lugar opuesto al otro. Y ellos sabían que por esa vía, por ese canal estrecho, debían permanecer en el centro. Y que inclinarse hacia cualquiera donde estaban estos monstruos marinos era un destino malo, no era ni mejor ni peor, eran igual de malos. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Permanecer en el camino. Entonces, cuando usted piensa, hermano, en lo que es, por decirlo así, el legalismo y el libertinaje, es eso. Están ahí. Estamos en el camino del Señor, pero es fácil irse de un extremo o al otro y caer en estos extremos. Por eso, hermano, vamos a ver primero al hijo menor. Y el hijo menor representa lo que es el libertinaje. Vea conmigo, hermano, Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Y dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y dice, pero nadie le daba. Volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia.
y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, hermano, ¿qué sucede aquí con el hijo menor? Primero, él desea que su padre le dé todos los bienes de su herencia. Era como una tercera parte, porque al hijo mayor o al primogénito se le daban más aún que al hijo menor. Entonces, él no estaba pensando, por decirlo así, en su papá. Él estaba pensando solo en sí mismo. Él quería todos los bienes para ir y desperdiciarlos, para ir y gastarlos, sin pensar quizás en su futuro o en el cuidado de la misma familia. Él quería los bienes sin la responsabilidad de cuidar estos bienes. De por sí casi le estaba diciendo a tu papá: herédame. Y aunque era totalmente legal en ese tiempo pedirle heredad antes, casi decirle: bueno papá, has trabajado con tu vida, has hecho esto, herédame, quiero en otras palabras que te muera, me sería mejor que no estés aquí conmigo. Y lo que hizo este hijo es irse a una tierra lejana, para malgastar todos los recursos de su padre. Era un total despilfarro, hermano, era libertinaje total. De eso es lo que nos habla Judas, hermano. Capítulo 1, versículo 4. Judas 1, 4. Y dice la palabra del Señor: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos eran hombres, o este hijo menor, un hombre que convertía la gracia de Dios en libertinaje. Y un cristiano que está en libertinaje, usted puede ver en Lucas 15, como dice, y en el versículo 13, no hubo muchos días, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia. Hermano, siempre un creyente que está viviendo en libertinaje se encuentra lejos de la casa del Padre, se encuentra lejos de la voluntad del Padre y por supuesto se encuentra lejos del Padre. Se ha ido, se ha apartado, ve aquí dice, se fue lejos a una provincia apartada, se aparta del Padre, se aparta de los caminos divinos y va a un camino de pecado, un camino de perdición. Puede estar todo lo agradecido que quiera de Dios. Puede estar todo lo agradecido de las bendiciones de Dios. Puede decir que ama a Dios todo lo que quiera, pero está apartado, está lejos de Dios. Y es un hombre que vive en libertinaje. Quizás, hermano, usted puede escuchar a una persona y decir: siento que soy muy bendecido de Dios, yo amo a Dios, Él es muy bueno, pero encontrarse lejos del camino de Dios, viviendo en libertinaje. Y eso, hermano, nos muestra algo del hijo menor. Para vivir en libertinaje, hermano, no hay que tener la idea de ese hombre quizás que está yendo en contra de todo, que dice: yo no creo en Dios, ya voy a pecar como quiero y no me importa nada de Dios, sino que parece ser algo cercano. Alguien que vive, por decirlo así, lejos del camino de Dios. Y arrepentirse, hermano, es lo que solamente puede traerle de vuelta, por decirlo así, a la casa del Padre. Vea lo que dice el hijo en el versículo 17, dice: y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice cuenta la historia de Jesús. Este joven, luego de malgastar todos sus bienes, vino una circunstancia mala, hubo hambre y él tuvo que rebajarse hasta lo más vil, por decirlo así, para un judío. Estar ahí trabajando con los cerdos, un animal impuro. Estar ahí y ser igual, y deseaba llenarse de las algarrobas, que era un alimento para cerdos, para animales, no para humanos. El cuerpo humano no podía procesar esos alimentos. Pero él incluso estaba deseando eso. Porque luego, hermano, de que un creyente se aleja de Dios, vive en libertinaje, vive en pecado deliberado, ya no le queda más espacio y va a ir a cualquier lugar para intentar satisfacer lo que hay dentro de él. Puede ser quizás falsos apóstoles, falsos profetas, falsos mensajes, lo que sea. Pero va a buscar algo para intentar saciar su alma, su hambre espiritual, aunque sea
con algarrobas, porque está desesperado. Y piensa ahora el hombre. Y las palabras claves son y volviendo en sí. En otras formas, la frase está sugiriendo que él en un punto de la realidad estaba fuera de sí. Y eso significa, hermano, que un creyente que se dedica al pecado, que se dedica a la maldad, está fuera de sí, está fuera de su diseño original, está fuera de lo que Dios quiere para él, está fuera de la voluntad de Dios, como vimos, se aleja, está apartado, está fuera de sí. Porque dice Romanos 12 que entregarse al Señor, que vivir en santidad, es nuestro culto racional. Por lo tanto, si alguien no lo hace, es su culto irracional, está fuera de sí. Por eso dice volviendo en sí, o sea, recapacitó. Y dice, iré a mi padre y le diré, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el hombre se arrepiente. Es el arrepentimiento lo que le lleva de vuelta a la casa del Padre. Cuando voluntariamente hemos buscado el pecado y no a Dios, el arrepentimiento, hermanos, nos traerá de vuelta a la casa del Padre. El arrepentimiento le hace ver a usted su pecado como es y contra quién ha pecado. Así como David dice, contra ti he pecado, nosotros sabemos también al pecar, hermano, estamos arrepintiéndonos ante Dios, es lo que tenemos que hacer. Pero aquí el hombre también reconoce este pecado contra el Padre. Y sin embargo, hermano, aquí no es todo bonito, porque a pesar de que este hombre, este joven, por decirlo así, este hijo menor, vivió el libertinaje, que algunos hermanos conocen el libertinaje y le dicen antinomianismo, o nomios como ley, o anti-ley, o sea que van en contra de toda la ley. Y ese es el libertinaje, ir en contra de la ley de Dios, el pecado, infracción de la ley. Entonces, no todo es bonito en su arrepentimiento, porque aún no ha entendido bien la gracia de Dios hasta que se encuentra con el Padre. Hasta el versículo 18 aún no se ha encontrado con el Padre. Y él dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí el hijo menor, que representa mayormente el libertinaje y todo, cambia ahora, se arrepiente, pero se va al otro extremo, ya no está en el medio, o sea, como volvió al medio pero se fue hacia el otro lado. Estaba en libertinaje, vuelve al camino del evangelio y de repente cae en el legalismo. ¿Y qué es el legalismo en esto? Decir, hazme como a uno de tus jornales. O en otra palabra, yo te voy a trabajar, yo te voy a pagar con mi trabajo, yo voy a hacer, yo voy a ganarme, por decirlo así, tu perdón. Entonces, viene ahora la escena más bonita de esta historia y dice, levantándose vino a su padre, estamos en el versículo 20, y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y le besó. Basta decir que correr era algo poco común para un hombre de esa época. Era en cierta parte hasta vergonzoso, pero él lo hace por su hijo. Se acerca, él le ve llegar y lo disfruta y lo goza y le besa. Y a pesar de que su hijo empieza como a arrepentirse, por decirlo así, lo que él iba a decirle, casi como que el padre lo interrumpe y no deja de decir la otra parte, la que yo le mencionaba, que es el error. Pero él dice, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies y traed el becerro gordo. Porque él dice, mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, usted puede ver aquí algo súper interesante. Este hijo alcanzó la gracia del padre porque él le recibió y le perdonó. Sin decirle, no tienes que pagarme, no tienes que hacer esto. Ven, te recibo en mi casa. Hay gozo porque tú estás volviendo a mí. Entonces el hijo menor entendió, el hijo menor entendió, hermano, que la gracia de su padre era algo mucho mayor que quizás que él pagara, que él trabajara. Él estaba recibiendo como un hijo nuevamente, después de lo que él dijo, casi te quiero muerto, papá, dame el dinero. Quiero ir a malgastarlo. Y el padre le recibe y le perdona y le sana la relación que había entre ellos dos. Podemos ver que el regocijo no es solo del padre, sino también es de todos los que estaban ahí. Y porque él estaba muerto y ahora vive. En esta historia, hermano, el hijo menor no es el héroe, no es el héroe el hijo pródigo. Es el Padre misericordioso, el Padre lleno de gracia. Él es el héroe de esta historia, por decirlo así. Y vemos que él era muerto y ha revivido. Y perdió el camino y es hallado.
Y usted puede ver en esto que las historias anteriores que vimos la semana pasada, las cuales nos hablaban de una moneda perdida, que nos hablaban, hermano, de la oveja perdida, estas son representativos de aquel hijo que vuelve a los caminos del Señor. Por eso vemos en el hijo menor un gran error, que no había entendido a su padre, no había entendido la gracia de su padre y se fue en el libertinaje. Dijo, bueno, tengo todos los recursos, puedo ir y gastar lo que quiera, pero no es así, hermano. Y él volvió a su padre y su padre le perdonó. Por eso, hermano, todo aquel que está en pecado puede ir ante el Señor y decirle, Padre, he pecado, confesar su pecado y hallar perdón del Padre. Por eso, hermano, si usted ha pecado, sabe que el Cristo ya ha pagado por ese pecado. Quizás usted esté pasando algún momento difícil, pero sepa, hermano, Cristo ya pagó el precio por lo más importante. Pagó el precio por la muerte espiritual que usted tenía. Y Él murió para que nosotros vivamos. Y Él pagó el precio para que usted ahora pueda estar en comunión en la casa del Padre. Y esta historia, si terminara aquí, quizás sería la historia más bonita. Pero aún queda otro hijo. Y es el hijo mayor, el cual representa el legalismo. Vea, hermano, el versículo 25 al 32 de Lucas 15, y dice la palabra del Señor. Y su hijo mayor, dice, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, pienso lo siguiente, hermano. El hijo mayor representa el legalismo, ¿por qué? No porque él simplemente haya estado trabajando en la casa del padre, sino que él lo hizo esperando una recompensa del padre, no en base a la gracia del padre. Él quería, ¿qué era lo que quería? Ahí está su corazón. Y dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Él dice, ¿por qué hay fiesta para este hijo? ¿No debería haber fiesta para mí? Yo he trabajado tanto, he dado tanto por ti, papá. He hecho tantas cosas por ti. ¿Por qué no me das algo a mí? ¿Por qué yo no tengo esta recompensa? ¿Por qué no se regocijan así por mí? Entonces, se celebra, él ve que volviendo a la casa ve que se celebra el hijo menor. Y obviamente el hijo menor no merece esa celebración. Y eso es totalmente cierto. Pero este hijo mayor no entendía que él tampoco merecía esa celebración. Y que él no debería haber esperado eso para sí. En este sentido, hermano, la cosa es que este hijo que se había perdido no recibía algo que merecía. Que era que el padre le castigase, que le llevase de frente, que le juzgasen y que fuese apedreado. Pero él recibió gracia. Y este hijo mayor trabajaba ahí, pero no por la gracia del Padre, sino para sí mismo. Y esperaba algo así, esperaba una recompensa grande. Creía que su trabajo era todo, pero no lo era. El hijo mayor quería intentar merecerlo, pero nunca se dio cuenta que la honra en esa casa, que la honra en ese lugar, no era ni para él, que trabajaba mucho, ni para su hijo, su hermano menor, que había gastado todo y había vuelto, sino que la honra por los dos era para el Padre. La honra era para Dios. El legalista no lo entiende, hermano. Piensa que debe ser recompensado por hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Que Él es el que produce en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que por la fe en Él permanecemos, no por la fe en otra persona. Y que Él nos hará fieles y que Él nos ha puesto por fiel en el ministerio. La Escritura siempre nos habla de la gracia de Dios, de su poder en nosotros, el cual actúa poderosamente en mí, no de lo que yo pueda hacer, no de lo que yo hago. Y así el legalista quiere el reconocimiento para sí. Y quizás, hermano, no hay duda de que él ha trabajado en la casa del Padre.
No hay duda de que Él ha hecho cosas en la casa del Padre, pero lo ha hecho para Él. Quizás, hermano, muchos legalistas hoy en día son personas que trabajan mucho en las iglesias, pero lo hacen no para Dios, sino para sí mismos, para ser reconocidos, para el reconocimiento que trae servir a otros, que buscan oportunidades para hacer cosas, para ser vistos, y no para servir verdaderamente, no para hacer un servicio que impacte de verdad a las personas. Cuando el hijo mayor obviamente ve que su hijo menor, su hermano menor ha recibido esto, según él siempre había obedecido al padre, según su opinión. Él dice en el versículo 29, dice: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo él puede confirmar eso? Solamente por la gracia del Padre. Él no deseaba que se le diera el crédito a otro, o que otro recibiera el crédito y gozo, incluso el mismo Padre. Esa fiesta que usted ve ahí, hermano, ese regocijo, claro, es por el Hijo que ha vuelto, pero más que por el Hijo que ha vuelto, es por la gracia del Padre. Y a ambos hijos, si usted puede notar, a ambos hijos el Padre salió a buscar, tanto al hijo menor, hijo pródigo, el que vivía en libertinaje, tanto como al hijo mayor, el legalista. Vea que en el versículo 28 él se enojó, no quería entrar a la fiesta y le dice: salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No es que el padre dijo: bueno, no me importa, este hijo. Sí le importaba bastante como para salir y rogarle que entrase. Y aquí vemos algo también, el mismo problema. Por eso le digo que el legalismo y el libertinaje ambos parten de no entender bien la gracia de Dios. Porque el hijo mayor estaba en el legalismo y de repente, hermano, se pasa al otro extremo. Estaba ahí, ni siquiera volvió al camino, se pasó de un extremo a otro, ni siquiera como el hijo menor. Él dice lo siguiente: cuando vino este tu hijo, fíjese en el versículo 30, dice: vino este tu hijo, mire, ni siquiera dice mi hermano, dice este tu hijo. Porque aquel que es legalista mira al que vivía su vida de pecado, ve que se arrepiente y dice: no, ese no es mi hermano. Lo mira en menos, no lo siente igual a él, no lo siente diferente, aparte, lejano, cuando él ha vuelto. Y dice: pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el hijo mayor dice eso? Él supo que su hermano llegó, no conversó con él. No supo qué es lo que él hizo en una tierra lejana, apartada. No tenía idea de él, ni siquiera que volvió. No pudo conversar con él y decirle: oye hermano, ¿cómo te fue allá? ¿Qué hiciste? Como para saber que él había gastado sus bienes con rameras. ¿Pero qué está expresando esto? Más que lo que el hijo menor hizo, es lo que el hijo mayor desea. Porque sabiendo que él con ese dinero gastaría su dinero en eso. Sabiendo que ese era como un deseo en su corazón. Porque ¿cómo sabe eso él? Porque él haría eso si tuviera esa oportunidad. Porque él piensa: estoy trabajando aquí para que mi padre haga una fiesta para mí, para que me dé un cabrito, para estar con mis amigos, y estoy aquí trabajando por mi recompensa. Pero no ve la gracia del Padre cuando se obra de esa manera. Romanos 11, hermano, dice lo siguiente. Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. Si es la gracia de Dios, no es por nuestras obras. Pero dice: de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Si decimos: bueno, Señor, voy a merecer esto, no es gracia, no es algo que no merecemos. De otra manera, la obra ya no es obra. Por eso el hijo mayor tampoco entendía lo que era la gracia del Señor. Él le dice que todas estas cosas, hermano, y usted puede entender, fíjese el versículo 31, Jesús dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Habla acerca de los fariseos, por eso está respondiendo con estas historias Jesús. ¿Y qué eran los judíos, hermano? Eran dueños de todo, entre comillas. La escritura, los profetas, los reyes, Moisés, la revelación, el Mesías, todo provenía de los judíos. Por eso el padre dice al hijo mayor, o fariseos en este caso, lo estamos aplicando a nuestra sección, pero el contexto histórico es: todas las cosas mías son tuyas. Todo ha venido de este pueblo. Ustedes tienen esa bendición. Lo han visto todo, lo han experimentado, todo han escuchado la voz audible de Dios.
Pero dice el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Juan 14:6 nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí encontramos que era muerto, yo soy la vida, se había perdido, yo soy el camino. Y él entendió el Evangelio, entendió la gracia de su Padre, yo soy la verdad. Por eso, hermano, como conclusión, el mismo Padre corrió al encuentro del hijo pródigo, como le decían, corrió al encuentro del hijo mayor, salió a su encuentro para atraerle. Cuánta gracia y condescendencia de nuestro Padre Celestial hay hacia nosotros. Qué paciencia con nuestras debilidades, cuando nos hemos apartado del camino, cuando nos hemos alejado de su verdad, cuando nos hemos alejado de lo que Él quiere para nosotros. El hermano mayor no quiso perdonar a su hermano, y así no tuvo ningún gozo. Su hermano menor sí lo halló, porque fue en busca de su padre. Pidió perdón, y él le perdonó. Podría haberse arrepentido este hijo mayor y entrar a la fiesta, pero no quiso entrar. No sabía que en su arrepentimiento le esperaba una fiesta, porque él quería una fiesta por sus méritos, no por el mérito del Padre. Entonces, hermanos, ¿qué nos cuenta esta historia? Que tanto el libertinaje como el legalismo están ahí, pegados, cerca, tienen el mismo origen y es un mal entendimiento de la gracia de Dios Padre. Pero si entendemos la gracia de Dios, el Evangelio verdaderamente, no nos iremos para ningún otro lado. Porque no estaremos diciendo, voy a malgastar todo lo que Dios ha hecho por mí. Total, no me interesa lo que Él hizo. No, el cristiano no dice eso. O por lo menos el cristiano que entiende la gracia de Dios. Pero el cristiano tampoco dice, bueno, ahora que Cristo me ha hecho salvo, voy a trabajar y trabajar para que Él me recompense y reciba mi honra y todo para mí. No, es para el Padre. Dios es glorificado en nuestra vida y después de nuestra vida. Él se lleve la gloria por todo lo que somos. Y si nos encontramos en uno u otro extremo, o nos hemos caído en uno o en otro, pidamos perdón al Señor, por quizás haber menospreciado su gracia, o quizás haber menospreciado su persona, y haber deseado quitarle la gloria, para que llegue a nosotros. Así que, hermano, que busquemos poner la mirada en Cristo con nuestra vida, no en nosotros, hermano, no en nuestra persona. Así que esta historia, hermano, nos enseña que que el libertinaje y el legalismo no son tan lejanos, pero hay que cuidarnos de ambos. Es un mal para la iglesia y su vida. Así que cuídese, hermano, cuide su corazón, vaya en examinación ante el Padre y pídale que le traiga entendimiento. Así que, hermanos, vamos a terminar orando por este mensaje. Ahí le pido con su familia que juntos nos acompañen en esta oración por esta palabra. Señor, mi Dios, gracias te doy en esta hora por este tiempo, por lo bueno que eres tú. Gracias por darnos un día más de vida, de poder escuchar tu palabra. Y te pido, mi Dios, para que tú seas siendo honrado, mi Dios, en este lugar. Que tú seas siendo honrado en los corazones y en la vida de mis hermanos. Y que no caigamos en ninguno de estos dos extremos, Señor. Ni en el libertinaje ni en el legalismo, Señor. Cuida nuestro corazón, por favor, de eso, Señor. Y que podamos caminar agradeciéndote a ti, honrándote a ti, el buen Padre que nos recibe. Así que gracias te amo, Señor, por esto. Te pido por la familia de nuestra iglesia en tu nombre. Amén. Así que, hermano, quisiera darle algunos anuncios esta semana. De lunes a sábado hay devocionales en el grupo de la iglesia. Así que, hermano, si usted quiere invitar a alguien, no duden en hacerlo, hermano. Mientras más gente se una, mejor. Mientras más gente escuche la palabra, mejor. Y también mañana, a las 20 horas, hermano, estaremos en una reunión de oración. Así que sería de mucha bendición estar escuchando un mensaje de la palabra de Dios y también estar orando todos juntos. Así que, hermanos, espero que hayan disfrutado las actividades de esta semana. El día martes también las hermanas van a estar estudiando la palabra del Señor ahí con mi esposa, así que esperamos que esta semana sea de mucha bendición. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos orando por cada uno de ustedes. Si hay algo, hermano, de repente en lo que podamos ayudarle, en algo que usted quiera conversar, o si tiene algún contacto y quiere que me comunique con esta persona, hermano, por favor, tome el tiempo necesario y no con gusto, hermano, vamos a estar ahí para ayudar, para comunicarnos con quien sea. Ahora sí, hermano, que Dios le bendiga, que tenga una bonita semana.